Good afternoon. Isn't technology amazing? I'm not sure whether I'm real or virtual. Sé si soy real o virtual ahora mismo. No lo sé. ¿Estoy aquí? O quizá soy una imagen generada por ordenador. A veces tengo mis dudas. Mi mujer probablemente preferiría que fuera un holograma. Ayer yo estaba en una conferencia en el centro de Madrid, en el Outfest, y básicamente fue un evento increíble porque había una reunión de como unas 1000 jóvenes brillantes, diseñadores, inventores brillantes de España, y todos ellos estaban ahí porque desarrollan unas grandes aplicaciones para los teléfonos móviles, para los iPads, y estaba genial el Outfest. Y me sentí tan viejo. Y les dije al principio de mi charla, les dije a ellos, hola, y nadie me dijo nada. Y el director de la conferencia me dijo, no, mira la pantalla detrás tuyo. Esas personas no me habían dicho hola, pero me lo habían dicho a través de Twitter, todos ellos. Y eso es con lo que estamos trabajando hoy en día. Así que me gustaría empezar la charla hoy, si me permiten, preguntándoles una cosa. ¿Soy solo yo? ¿O la educación se ha convertido en algo demasiado complicado? Me da la impresión que en los últimos 30, 40 años hemos tenido algunas maneras de comprender mucho mejor la educación. Tenemos nuevas formas de enseñar, tenemos unas ideas increíbles, tenemos nuevas tecnologías que nos ayudan a transformar elementos de la educación. Pero les pregunto a ustedes, a pesar de todas esas ideas nuevas y de todos esos nuevos pensamientos y de todos esos nuevos productos, ¿qué es lo que realmente ha cambiado? ¿Qué es lo que ha cambiado? Y con esto quiero decirles, todavía tenemos la misma jerarquía en los temas de estudio. A lo más alto de todo tenemos matemáticas y el lenguaje. En la parte de abajo de la pirámide tenemos teatro, arte. ¿Qué es lo que ha cambiado realmente aquí? Y una de las cosas por las que yo creo que nos resulta tan difícil el cambio es porque hemos complicado en exceso lo que yo creo que en realidad es una cosa muy sencilla. Y me gustaría empezar mi conferencia esta tarde diciéndoles un poco sobre de dónde viene mi visión en la educación. Todo lo voy a intentar decir de la forma más sencilla que pueda. Y quiero preguntarles mientras hablo para ver cuántas otras personas comparten mi visión, pero debido a la complejidad del sistema, en algún punto de ese camino hemos perdido esa visión debajo de todas esas capas de cosas nuevas que todo el mundo nos dice que tenemos que tener en cuenta. Entonces, si podemos empezar con las diapositivas, ¿podemos? O quizá debería hacer esto con la mano. ¿Puedo intentarlo? ¿Puedo intentarlo? Venga, otra vez. Ahora con el pie. Bueno, pues nada. Pasando de las diapositivas, vamos a decirles una cosa. Mira, ya las tenemos, qué bien. Hay 3 palabras que creo que definen mi creencia en lo que es la educación con poder. La primera de ellas es que yo creo como educador que nuestro trabajo es ayudar a nuestros niños a comprender la felicidad que supone vivir tu vida. Eso es lo primero de todos. Y quiero también utilizar una historia para poder resumir por qué creo que esto es un reto para nosotros dentro del paradigma tradicional, del sistema tradicional en el que trabajamos. Hay un libro
que para mí supuso muchísimo, y yo lo conocí cuando cambiábamos de siglo en el 2000, 2001, y se trata de un libro escrito por dos profesores británicos que son Catherine Burke y Ian Grosvenor, y se trata de un libro que se llama La escuela que me gusta. Y está lleno de citas de personas de entre los 3 y 18 años. Y todos estos dos profesores fueron por todas las escuelas del Reino Unido hablando con estos alumnos entre 3 y 18 años y les plantearon preguntas muy sencillas. Es, ¿cómo crees que debería ser tu escuela ideal? Y es un libro fantástico porque está lleno de citas muy buenas. Y por ejemplo, hay una en concreto que básicamente me gustaría compartir con ustedes y que yo creo que es una de las cosas más interesantes que he escuchado decir a una persona joven en cuanto a la educación tradicional y la metodología tradicional. Y tiene que ver, viene de una joven que entonces tenía 16 años y yo sé exactamente dónde vive y dónde fue a la escuela. Se trata de un barrio, de una comunidad con problemas sociales bastante serios. No se trata de una chica que venía de una familia de clase media privilegiada. Entonces le preguntan, ¿cómo es tu escuela ideal? Y su respuesta fue la siguiente. En mi escuela ideal, nosotros ya no seremos tratados como una masa de animales salvajes que hay que civilizar para que podamos salir al mundo de fuera. Nos tendrán en cuenta como personas y se darán cuenta que también se trata de mi mundo. Y yo creo que es una de las citas y de los comentarios más interesantes y provocadores como educador que he podido escuchar nunca. Y yo me encuentro con cosas que son retos en mi escuela y mucho de lo que hacemos, cuánto de lo que hacemos tiene que ver con qué es lo que los padres quieren o nuestro personal quiere o lo que quiere la junta de la escuela o lo que está pidiendo el gobierno. Y cuánto de lo que hacemos lo hacemos porque es lo mejor para los chicos. Y me gustaría asegurarles que la mayor parte del sistema de educación tradicional está definido y decidido con las opiniones de los chicos, de los alumnos, al final de toda la lista de opiniones. Pensamos en los padres, pensamos en lo que nos está pidiendo el gobierno. Como profesores conocemos a otros compañeros que opinan que las cosas se deben hacer de una manera concreta porque para ellos es lo más cómodo. Y por eso, para mí, uno de los retos más importantes de la escuela en el siglo XXI es que la profesión tiene que ser más valiente. Tenemos que ser aquellos preparados para salir de la zona de comodidad, para salir de lo que nos resulta cómodos, para asegurarnos de que la educación es lo que el alumno necesita. Entonces, una de las cosas que quiero que piensen hoy, sobre todo cuando se marchen de esta conferencia tan fantástica, es valentía, valor. ¿Cuánto valor tenemos? ¿Somos valientes? ¿Es valiente nuestro equipo? ¿Es valiente la gente con la que trabajamos? ¿Nos aseguramos que ofrecemos un sistema de educación basado en el imperativo moral, que es preparar a nuestros jóvenes para los retos a los que se enfrentarán en el futuro? La segunda palabra para mí es aprendizaje, aprender. Y por supuesto, todos sabemos que aprender y el don de aprender es uno de los mayores dones y regalos que podemos dar a la civilización. Pero hay John Holt, uno de los grandes educadores estadounidenses y que fue uno de los primeros educadores progresistas en el pensamiento, que nos decía, si no habéis leído a Holt, por favor, leed a John Holt, os lo pido, porque él también generaba pensamientos que nos obligaban a pensar. Y recuerdo una historia que me contaron, porque cuando John estaba a punto de jubilarse, él había sido profesor. Probablemente todos tendrán una idea de lo que es esto. Él había trabajado tantísimo y había estado tan ocupado que nunca había tenido tiempo de tener aficiones personales. No tenía tiempos para hobbies. Todos sabemos lo que es no tener tiempo, ¿verdad? Y por eso hizo una lista
de todas las cosas que le gustaría hacer, pero que no había tenido tiempo de hacer todavía en su vida. Y cuando se acercaba a la fecha de su jubilación, dijo, bueno, ya tendré tiempo para hacer algunas de esas cosas de la lista. Y su mujer lo sabía, y su mujer conocía la lista. Y en la parte superior de la lista estaba el hecho de que él lamentaba que nunca aprendió a tocar un instrumento musical. Así que, como sorpresa, como regalo de jubilación, su mujer le compró una serie de clases de música para que aprendiese, por ejemplo, el instrumento favorito que tuviera él en ese momento, y ese instrumento en concreto era el cello. Así que él le compró estas lecciones y a él le encantó el regalo y empezó a ir a clase de cello y le encantaban las clases. Y después de 3 o 4 clases de cello, su profesor de música le dijo, ¿por qué no hablamos? Para ver cómo creemos los dos que va esto. Y entonces el profesor de música le dijo un poco lo que opinaba. Le dijo, estoy muy contento con lo que estás haciendo, John. Y entonces el profesor le dijo, ¿tienes alguna pregunta que te gustaría hacerme? Y John sonrió y dijo, solo una. Y el profesor le dijo, muy bien, sí. Y durante meses he estado diciéndoles a mis amigos que estoy aprendiendo a tocar el cello. ¿En qué punto puedo decirle a mis amigos que estoy tocando el cello? Que ya toco el cello. Uno de los retos más importantes, en mi opinión, que tenemos como educadores y como comunidad de educadores es cómo la sociedad tiene en cuenta a los jóvenes y a la infancia. Por ejemplo, para mí, mucha gente en la sociedad opina que la infancia tiene que ver con prepararse para ser una persona real y que el trabajo de los educadores es entrenar a estos jóvenes para que estén formados y así sean personas reales. Pero en algún momento la vida que tienen los niños en ese momento todavía no son válidas porque todavía no han sido educados para ser ciudadanos de verdad. Este supone que quizás mucho de lo que hacemos en nuestras escuelas supone prometerle a mis niños que algún día todo lo que estáis haciendo ahora tendrá una importancia en el futuro. Así que la educación para muchos de nuestros niños es abstracta. Les seguimos prometiendo, si aprendes esto algún día, esto te será útil. Si aprendes esto algún día, esto te será útil. Y yo no sé vosotros, pero algunas de las cosas que yo entiendo sobre la naturaleza humana es que si no hay algo interesante ahora mismo para nosotros, lo más seguro es que nos aburramos. Así que uno de los retos que tenemos como educadores, sobre todo ahora, y luego volveré sobre este punto, es que nos enfrentamos a una generación de jóvenes muy complicada porque son consumidores. Es como nos aseguramos que cada segundo de cada día en nuestro sistema de educación formal, nuestros chicos sienten que lo que aprenden es interesante, tiene sentido y no tiene sentido únicamente para el futuro, sino sentido hoy. Y también creo que debemos recordar que ellos tienen que tener los mismos derechos y recibir el mismo respeto que reciben los adultos. A menudo, cuando me centro en ver lo que pasa en las escuelas, me pregunto una cuestión crítica. Yo esperaría que los adultos estuvieran contentos si les enseñaran a comportarse de esa manera, y a veces mi respuesta es no. Así que mi pregunta a vosotros ahora mismo es, y entonces, si no está bien hacerlo con adultos, ¿por qué está bien hacerlo con niños? La tercera palabra que me gusta no tiene ninguna historia tan graciosa ni inteligente, pero quiero indicar y profesar mi amor por esta palabra, porque yo creo que la educación es la parte más importante, es la cuestión más importante, pero lo que no comprendo, por qué en nuestras aulas tenemos que comportarnos como si fuera algo tan absolutamente serio delante de los niños, porque
Si nos divertimos, aprendemos más. Y yo sé que Patricia ya ha hablado de esto en sus 2 sesiones estos 2 últimos días. Yo aprendo más cuando me río, cuando me lo paso bien. ¿No les pasa a ustedes? Yo cuando estoy contento aprendo muchísimo, cuando estoy relajado, cuando estoy disfrutando del entorno. Y sin embargo, ¿qué hacemos en una clase tradicional? ¿Qué le hacemos a nuestros niños? Les decimos, silencio, quedaros callados, esto es importante. Y no habléis entre vosotros, porque esto es importante. Y no os riáis, porque esto es importante. Y os habéis dado cuenta que nuestros políticos, por ejemplo, lo he visto esta mañana en la tele, he llegado aquí a tiempo para ver a los políticos españoles. Me he dado cuenta que no hay nada mejor para un ciudadano de otro país que ver los políticos de otro país. No hay nada mejor. Porque por una vez ellos no te preocupan, porque no son tu problema. Pero había un momento fantástico esta mañana cuando Esperanza Aguirre se equivocó en un pequeño dato y yo solo disfruté y ni siquiera sabía de qué estaba hablando. Yo no puedo evitarlo, me hizo mucha gracia, me encantan los políticos, lo siento. Pero la cuestión es que todo era tan serio. Sí, bueno, es verdad, es serio. Pero de repente, ¿por qué no hacemos que la educación sea algo atractivo y divertido? Porque ahí es cuando más podemos aprender, cuando más retenemos. Porque nunca vamos a aprender si estamos aburridos y si creemos que todo tiene que ser siempre tan serio. Me gustaría pasar a otro tema ahora y hablarles, por ejemplo, por qué. Estoy bastante seguro que lo saben. Yo he viajado por todo el mundo y he animado a la gente a que cambien el sistema de educación. No solamente cambiarlo un poquito. No, mi idea es que tenemos que cambiarlo porque la mayor parte de los sistemas educativos del mundo sencillamente no están hechos a medida de lo que tienen que hacer hoy por hoy. Y entonces uno de los paneles antes de la comida lo vi y me gustaría volver a esto con un par de ejemplos que para mí son aterradores, la verdad. Porque de nuevo, y quizás es fallo mío, pero a mí me llama la atención el hecho de que la profesión de educador ha estado hablando de la transformación y del paradigma del cambio durante generaciones. Y tal y como he dicho al principio, realmente no hemos hecho nada todavía, pero hemos hablado de ello muchísimo. Y la cuestión aquí es, tenemos que dejar de hablar ya y tenemos que empezar a actuar. Y les voy a dar un par de razones por las que yo quiero declarar esto como algo urgente. Hace unos meses estaba aquí en Madrid, en esta ciudad preciosa, y me pidieron que hablase en una conferencia para Google. Y puedo decir que estuvo muy bien. Nuestra profesora de primaria también fue invitada para que hablase con los ejecutivos de Google. Piensen en eso, un segundo, por favor. Y con lo que quiero decir esto es que no tiene que ver conmigo, tiene que ver con ustedes. Todos ustedes son profesores. Y algunas de las mayores enfermedades que tienen los profesores es creer que básicamente lo que están haciendo es tan bueno como lo que se hace fuera de la educación. No, a ver, estamos hablando de una profesora de primaria a la que se le pide que hable en una conferencia de ejecutivos de Google sobre cómo maximizar el potencial humano. ¿Y por qué se le pidió esto a una profesora de primaria? Porque los educadores son los expertos a la hora de comprender el potencial humano. Y ahí estaba yo. Y lo que es más gracioso todavía es que ese mismo día se anunciaron los datos del desempleo juvenil. Ya saben perfectamente cómo va esto de los titulares. Salió el titular que más del 50% de los jóvenes de España no pueden encontrar trabajo. Así que me giré y miré a un par de los ejecutivos de nivel más alto en Google España y hablé con ellos y les dije, ¿pero por qué? Explíqueme cuál es el problema desde el punto de vista de una de las mayores y más interesantes empresas del mundo. ¿Por qué contratar a jóvenes en Occidente es tan complicado? Porque esto no solo es en España, también pasa en el Reino Unido, también pasa en Estados Unidos, también pasa en la mayor parte de los países occidentales. El desempleo juvenil es un gran problema. Y quería saber un poco, a través de la opinión, de la perspectiva de una de las empresas más jóvenes y más interesantes. Y lo que me dijeron me preocupó muchísimo, porque lo que me dijeron fue, Richard, está costándonos muchísimo
contratar a gente joven, bien educada en Occidente. Y les pregunté, ¿por qué? Y me dijeron, bueno, no es que no tienen habilidades técnicas en informática, por ejemplo, o diseño informático, no, tienen todo eso, son expertos porque tienen acceso a las nuevas tecnologías mucho más que en otras partes del mundo. Sin embargo, el modo en que han sido preparados supone que no tienen la actitud hacia el trabajo que queremos en Google. Y me dijeron, Richard, Google es una empresa con mucho más de 65.000 empleados a tiempo completo, pero la cuestión en Google es que ninguna de estas personas tiene una dirección directa, no tienen un jefe directo, no tienen que llegar a unos objetivos de rendimiento, no tienen que presentar informes sobre los días concretos o los proyectos concretos, ni tampoco tienen reuniones de rendimiento, no tienen gerentes ni gestores que les dicen qué tienen que hacer, cómo tienen que hacerlo, cuándo y cómo. O sea, Google se trata de una empresa en la que todas las personas que trabajan tienen que tener claro cómo crear sus propios proyectos, cómo van a generar sus propios equipos y cómo van a trabajar de forma independiente. Y confiamos en nuestros empleados hasta el punto en el que Google tiene una llave de seguridad que todos los empleados tienen, les permite acceder a cualquier oficina de Google en todo el mundo. Porque lo que me dijeron, y fue muy interesante, es a menudo un empleado de la oficina española dirá, pero tengo que hablar con una persona, pero esa persona se encuentra en Estados Unidos. Y entonces se suben a un avión, se van, cruzan el charco, llegan al equipo de Google de Estados Unidos porque la persona que necesitan está ahí. Y lo que están buscando realmente son personas con espíritu emprendedor y que son personas capaces de pensar por sí mismos, con pensamiento libre. Ya entienden a lo que me refiero, ¿verdad? Porque lo que me dijeron claramente es que incluso los cerebros informáticos más brillantes de Occidente nos han enviado su currículum. Y lo primero que hacen es, ¿quién va a ser mi gerente? ¿Quién va a ser mi director? ¿Qué es lo que quieren que haga? ¿Cómo quieren que lo haga? ¿Y cuándo me van a decir si ya he terminado o no el proyecto? Y para mí, uno de los problemas fundamentales es que llevamos hablando de esto durante 30, 40 años y parte del resto del mundo no solamente se ha puesto al día, sino que nos han superado y mientras tanto nuestros niños se están convirtiendo en empleados tercermundistas porque no estamos preparados ni les estamos preparando para que tengan las competencias de comportamiento y los atributos que tienen que tener para existir y trabajar en el siglo XXI. Y eso para mí me lo recalcó todavía más porque hay otros países que ya han empezado a comprender esto, ya han empezado a tomar acciones. Por ejemplo, yo he estado trabajando recientemente en India con una organización, con una empresa llamada CTV. No sé si conocen CTV. ¿La conocen? Por favor, levanten la mano los que le conocen. Uno, dos, vaya. Bueno, esto es interesante porque CTV es la empresa de medios de comunicación más potente y poderosa del mundo. Tienen una difusión superior a cualquier otra empresa de medios de comunicación en el mundo porque tienen su sede en India y son los dueños de Bollywood, que es mucho mayor que Hollywood. Son los dueños de toda la red nacional de televisión de India, que tiene la mayor audiencia de cualquier otro medio de comunicación en el mundo. Y además son muy progresistas y dinámicos, y CTV quiere ampliar sus servicios en todo el mundo. Pero además de esto, protegen muchísimo a su propia nación. Así que les gusta contratar a personas que vienen de India dentro de su empresa. Aún así, se dieron cuenta hace unos cuantos años que la escuela en India, que se basa en el sistema y el modelo tradicional de educación, no estaba generando el tipo de personas que ellos buscaban, lo mismo que le pasa a Google, para poder operar con su visión de futuro. Por ese motivo decidieron que iban a abrir sus propias escuelas. ¿Lo habían pensado? En primer lugar, los primeros 2 años crearon unas 160 escuelas y luego pasaron a 600 escuelas. Y cuando empecé a hablar sobre cómo podíamos trabajar con ellos, me enviaron su misión, su razón de ser, el motivo por el que se crearon y por el que invirtieron en este proyecto, y les voy a leer tan solo el primer párrafo. Siguiente.
Para India, alcanzar sus objetivos de 2 dígitos, su doble dígito del PIB, de crecimiento de PIB, yo no sé cuál el porcentaje es actualmente en España, pero en el Reino Unido es 2.5, y ellos están hablando de 2 dígitos de crecimiento del PIB. Necesita unir o trabajar a todos sus recursos, uno de esos siendo su fuerza de trabajo. Tristemente, nuestra fuerza de trabajo no está equipada para asumir los riesgos y llevar a India a su destino. 35% de ellos son analfabetos, y los que saben lo que están certificadamente como alfabetos no son empleables, y esto es porque su curiosidad para aprender y su potencia se ha visto minimizada por esta visión que hay de las evaluaciones y la forma que tiene de educar. Todo el mundo aprende de la misma manera, se evalúa de la misma manera y no se adecúan a las necesidades de cada niño, a las peculiaridades de cada niño. Entonces aquí está el reto, no solamente para ustedes, sino para la mayoría de los educadores con los que trabajo en Occidente. India consiguió entenderlo. No solamente lo entendió, sino que están invirtiendo miles de millones de dólares para transformar su sistema ahora, para asegurarse de que sus niños se conviertan en ciudadanos desarrollados del siglo XXI. Así que la gente en España y en el Reino Unido y en los Estados Unidos debe asegurarse de que nuestros niños también puedan encontrar trabajo en el futuro, y si lo queremos lograr tenemos que cambiar y transformar radicalmente la forma en la que pensamos de educación, y no podemos permitir que los políticos o que el pensamiento convencional se ponga en nuestro camino, porque ellos no van a estar aquí para asumir las responsabilidades de lo que han hecho, y nuestros niños se quedarán sin habilidades para poder competir en el mercado laboral. Entonces, como profesión nos debemos levantar con la confianza de profesionales y cambiar el sistema ahora. Si lo pensamos bien, la importancia de eso, y de nuevo, y la gente como Patricia, que tiene tanta experiencia y entiende esto también. Pero una de las cosas que me sorprende, me llama la atención, y en un sentido de ironía, es que vivimos en un mundo en el que nunca antes habíamos estado tan conectados. Vivimos en un momento en el que la oportunidad para crear nuevas relaciones, para interactuar, para tener control de nuestras propias vidas a través de las tecnologías digitales, por ejemplo, nunca había sido mayor. Pero yo creo que debido a la crisis financiera en los últimos 4 años aproximadamente, he detectado que nunca había conocido a tantas personas que sienten que han perdido el control de sus vidas. No creo haber escuchado nunca en mi vida tantas personas que me dijeran que se sintieran víctimas del control de otras personas tanto como lo hacen hoy. En sus vidas personales, en su vida financiera, en su trabajo. Y yo creo que es una enfermedad con la que nos tenemos que enfrentar. Pero no me sorprende tampoco que estos síntomas sean tan visibles. No me sorprende que nos sintamos de la forma que nos estamos sintiendo. Y quiero explicarles un poco por qué. Me encanta esta imagen. Miremosla un segundo. ¿Qué edad creen ustedes que tenía la persona que dibujó eso? Así, al ojo. Levanten sus manos si creen que esa persona tenía más de 30 años. Levanten la mano si esa persona tenía a lo mejor menos de 6 años. Ciertamente así es, pero déjenme hacerles otras preguntas y no espero una respuesta. ¿Quién les enseñó a ustedes que tenías que dibujar dentro de las líneas? Por dentro de la línea. Pues esa persona debería ser sacrificada. Pero es un concepto interesante, cuanto menos. Como hacerte popular en una sala llena de profesores. Pero déjenme intentar explicarles por qué creo que esto es interesante. Y creo que fue algo que se tocó anteriormente. La educación tradicional se creó como una educación de masas
y se definió un poco durante la Revolución Industrial. Esto fue algo que se habló esta mañana y fue muy efectiva. Todo lo que hizo y todo lo que ha logrado. Si vemos China, por ejemplo, en los últimos 15 años, tienen el sistema educativo más brillante del planeta. Y es muy, muy eficiente porque actualmente ellos están pasando ahora por su propia revolución industrial. Ahora, si pensamos, por ejemplo, en los principios de la revolución industrial, obviamente ellos han evolucionado durante el siglo XX, y la mayoría de la forma en que se gestionaron las empresas durante el siglo XX se pueden rastrear al pensamiento metodológico de un hombre llamado Frederick Wilson, que en el inicio del siglo XX produjo un artículo llamado The Science of Productivity, o la ciencia de la productividad, y los principios detrás de la productividad eran bastante sencillos. Una mayor eficiencia lleva a una mayor productividad. Entonces, lo que hacemos en una organización de la era industrial es centrarnos en procesos que van a asegurar la maximización de los resultados. Mientras más eficiencia, más productividad. Y si hablamos sobre las antiguas líneas en las fábricas, así es como funciona. Vemos miraban cómo convertirse más eficientes en sistemas y en estructuras para producir más de lo mismo a un mayor nivel. Pues las organizaciones de los siglos XX, las más exitosas, eran aquellas que se convertían en expertas en esa metodología. Y es la razón por la que los japoneses dirigieron el siglo XX, digamos, porque el mundo que empezó Frederick Taylor se convirtió más tarde como tiempo y movimiento, y estoy seguro de que el tiempo y movimiento es un término que ustedes reconocerán, y los japoneses lo perfeccionaron. Ahora bien, lo interesante de esto es que la educación en masa en aquel momento se diseñó correctamente para asegurarse de que los niños pasaran por el sistema educativo comprendiendo los principios de tiempo y movimiento y las señales de la productividad. Y las escuelas se gestionaban bajo la asunción de que lo que se tiene que hacer es aumentar la eficiencia para asegurarse de que los resultados también lo son y que los niños pasan los exámenes. Entonces, lo que da miedo de todo esto es que ya no vivimos en la era industrial, pero si pensamos sobre el sistema educativo, todavía se gestiona de la misma manera. Cuando una escuela no está llegando a los resultados que se esperan, los resultados en los exámenes, lo que ocurre es que trabajamos con nuestros maestros para que ellos se vuelvan más eficientes y lleguen a esos resultados. Pero esa es una de las razones, en mi opinión, por la que creo que a pesar de todo el nuevo pensamiento y todas las nuevas ideas que han llegado al foro de la educación durante los últimos años, han supuesto tan pocos cambios. Estaba diciéndole antes a Ana, porque la cosa es que no podemos ser creativos ni innovadores y esperar los mismos resultados. No se puede crear ni innovar en un sistema si imaginamos todos de la misma manera, porque los instintos humanos, la naturaleza humana es que siempre busca llegar a unos resultados. Entonces, básicamente lo que hemos hecho es ir a un chef y le dijimos: por favor, utilice todos los ingredientes conocidos por el hombre, sea creativo, haga lo que quiera con los ingredientes, cocínelos, refrigérelos, póngalos, mézclalos como mejor le parezca, pero lo que tiene que generar es una tarta de chocolate. Y tiene que saber y verse como esta. Entonces, lo que ocurre es, obviamente, pues nos vamos a lo que ya conocemos, a lo seguro. Entonces, lo que resulta interesante cuando hablamos de compañías como Google o Microsoft o Apple o Facebook es que nunca están satisfechos con lo que hacen. Una vez que han alcanzado o han creado un producto, lo primero que hacen es, bueno, cómo lo modificamos y cómo creamos algo nuevo, cómo creamos algo diferente. Entonces, mi punto es este. Ahora vivimos en una era orgánica. Ahora vivimos en una era en la que producir más de lo mismo nos lleva a la muerte. Vemos a las empresas que han colapsado en los últimos 4 o 5 años, y son empresas que, de hecho, eran muy exitosas hasta la crisis, porque habían perfeccionado
la generación de resultados y siempre se habían mantenido en la misma línea, pero tal vez lo que tendrían lo que debían hacer era cambiar el producto o servicio. Y no tenían a gente suficiente que generara retos y que retara a lo tradicional, a lo establecido. Entonces, una de las cosas que creemos que debemos hacer en educación es no solamente mirar en cómo cambiar ahora para cumplir o satisfacer las necesidades de los niños hoy, sino que tenemos que cambiar la mentalidad entera de la comunidad educativa. Necesitamos convertirnos en personas completamente comprometidas con la investigación, acción participativa de forma diaria, trabajar por la estructura de nuestras clases, del contenido de lo que enseñamos. Todos los días debemos preguntarnos por qué hacemos lo que hacemos y preguntarnos si es importante. Y yo creo que eso es un gran reto, porque yo sé que algunos de ustedes tienen colegas para el que los cambios son un fastidio, más fastidiosos que la gripe. Y resulta interesante porque una parte de nuestra profesión son conservadores y no les gusta el cambio. Y si tienen que cambiar, la primera pregunta que se hace es ¿cuándo va a cambiar? ¿Cuándo se acaba el cambio? ¿Cuándo yo puedo volver a hacer lo que siempre hice? Y esto es una cosa interesante porque es un cambio a largo plazo. Necesitamos empezar a contratar a nuevas personas en el mundo de educación y promover a un nuevo tipo de persona en el liderazgo educativo. Y necesitamos personas con una mentalidad emprendedora. Y agregar además un punto de diversión, de emoción. Es la forma que yo siempre veo el liderazgo en contraste con la gestión, porque los gerentes suelen poner en marcha estructuras o aplicar estructura, pero cuando ven un obstáculo le echan la culpa a alguien o buscan a alguien que lo haga por él. Pero los líderes de verdad son personas que surgen cuando hay un problema. Son personas que se aburren fácilmente porque para ellos la alegría de ser líderes radica precisamente en resolver un problema que no se puede resolver, y tenemos que traer a personas de esa naturaleza como líderes educativos para asegurarnos de que podemos crear ese tipo de pensamiento, ese tipo de instinto en nuestros niños. Me gustaría volver brevemente o hablar brevemente sobre un tema que se habló esta mañana en las presentaciones que escuché, y quiero volver a una organización que en un nivel en el que al que los educadores han aprendido a odiar, y esto es triste realmente porque no es la organización, no es la OSD la que deberíamos hablar, sino la forma como los políticos han manipulado esa información en su favor. Cuando leí la primera vez el informe PISA, ahí está, cuando leí con profundidad el informe, empecé a decirme, esto es lo que los políticos no dicen, lo que dice este informe. Entonces me temo que soy una de esas personas que actúa cuando algo le molesta. Así que yo hice una cita para ver a la persona que escribió ese informe, Andrés Schleicher. Y tuve una reunión con él y le pregunté sobre los hallazgos de su informe. Y él me dijo algunas cosas que me gustaría compartir con ustedes en este momento. La primera es que cualquier político que utilice este informe es un mentiroso. El informe PISA no puede utilizarse como una pieza estadística porque el contexto de cada país es tan dramáticamente distinto que no se puede comparar en un nivel superficial el rendimiento de los países. Y les daré un ejemplo que es bastante personal, pero verán por qué se puede leer en tantos niveles. Como todos ustedes saben, Gran Bretaña, porque somos personas muy arrogantes. Bueno, ustedes me mirarán y dirán, no, Richard, no son así. Pero sí, otros me dirán que sí. Porque somos arrogantes, nos dolió particularmente que aparentemente a nivel internacional habíamos caído por debajo de países como Estonia y el Imperio Británico
estaba muriéndose de la rabia por esta estadística tan anómala. Y lo que resulta interesante es esto. Cuando hablé con Andreas, me dijo, Gran Bretaña no es que esté cayendo en la lista, no es que sus niños estén fallando. El problema es que debido a la posición económica de países como el Reino Unido y los Estados Unidos, nunca basados en esta información o en estos datos, aparecerán en el top 10, bueno, en los primeros 10, porque la OSD informa sobre cómo se cierra el vacío entre el desarrollo económico y el desarrollo social. Y la cosa es que, y lo cierto es que hay dynamic nations out there doing amazing. Hay algunos países que están haciendo increíbles cosas, como por ejemplo Finlandia siempre va a estar en la parte de arriba de esa lista por motivos estadísticos. Finlandia tiene una estructura social muy plana. Hay apenas una poca diferencia entre los más ricos y los más pobres en Finlandia, aparte de que es un país pequeño, con poca población. Sí que Finlandia siempre va a estar en la parte de arriba, porque la separación entre los ricos y los pobres es muy pequeña. Pero lo interesante en el sistema educativo finlandés es que hace lo siguiente. Y de esta manera consigue estar en la parte superior de esa tabla. Pero en Estados Unidos y en Reino Unido nos encontramos con unas sociedades mucho más dinámicas que tienen un vacío mucho mayor en el equilibrio entre ricos y pobres. Hay una mayor brecha y por ese motivo, como esa brecha no se reduce, cuando estamos haciendo esto en un país tan grande es mucho más emocionante que cuando reduces una brecha pequeña en un país mucho más pequeño. De modo que estos informes de PISA hay que estudiarlos con cuidado, y cada vez que un político utilice estos datos hay que decirles, pero bueno, ¿cómo que le estamos fallando a los niños? Porque eso es una mentira. El segundo punto que quería comentar aquí es, ¿y qué es lo que hemos aprendido en cuanto a los países más dinámicos en el mundo? ¿Pueden decirme 2, 3 cosas fundamentales que están haciendo los países más dinámicos en cuanto a educación y que tienen en común entre ellos? Y lo que más me interesa en esto es porque esto no se trata de un ideólogo. Y entonces cuando hablé con Andreas, pues él ni siquiera es educador. Él lo que hace es analizar datos. Es un especialista en analizar datos. Así que cuando me dice algo, está basado en datos estadísticos, no en emociones. Así que uno de los problemas que yo a los que me enfrento continuamente es, me dicen, Richard, tú es que estás pensando con el corazón, no con la cabeza. Y bueno, sí, a veces es verdad, pero por eso me gusta el material de Andreas. Así que me dijo, hay 2 cosas que los países y los sistemas educativos más dinámicos sí tienen en común. La primera de estas cosas es que todos se han alejado en los países en Asia, por ejemplo en Finlandia, todos los países que están en la parte más alta, Shanghai si fuera un país, pero bueno, sabemos que no lo es, aunque tiene un sistema educativo diferente del resto de China. Todo lo que han hecho estos sistemas es que se han alejado de un programa basado únicamente en conocimientos. Todos los países dinámicos en términos de educación están alejándose de este programa tradicional de transferencia de conocimientos. Todos ellos se han comprometido en los aprendizajes basados en las competencias. Todos estos países están trabajando con ese tipo de aprendizaje. Y de nuevo me gustaría decirle a cualquier político de cualquier país que el conocimiento es lo importante en la educación, y decirles claramente que incluso en el informe de la OCDE les están diciendo que eso es un error. Así que ¿por qué siguen con este modelo tradicional de aprendizaje basado en conocimientos? El segundo punto tiene que ver con lo que se ha dicho esta mañana, y espero que piensen en esto con cuidado. El segundo punto que tienen en común todos estos países es que se han dado cuenta que no podemos subir los estándares educativos del país creando un enfoque
entre comunidades y escuelas. No funciona porque lo que estos países han descubierto y en donde han invertido dinero es que el futuro de la educación y de su desarrollo está en la colaboración, no en la competencia, no en que cada comunidad quiera ser mejor. Por ese motivo, la competencia funciona en un grupo muy pequeño, pero la colaboración nos permite crear un sistema mucho más amplio y dinámico, y la evidencia, las pruebas están ahí. Pero no es solo la colaboración entre escuelas. Lo que estos países han hecho y ha tenido tanto éxito es que han abierto las puertas de la colaboración a todos. Así que la educación y la colaboración en la educación hoy en día nos permite, tal y como lo decía John Nell esta mañana, nos permite que los líderes de la educación, de las empresas, los empresarios sociales, las personas que trabajan en la comunidad, los padres más activos, todos estos trabajan juntos. Y esto es un reto, pero ya han pasado la antigüedad, esa época en la que los padres venían a llevar a los niños, los dejaban a los 5 años y los recogían cuando ya tenían 18 años y esperaban que en ese periodo en medio les hubieran educado. Y estoy seguro que habrán oído, porque dicen en África que se necesita un pueblo entero para criar a un niño. Y uno de los problemas de estos sistemas masivos de educación, y tal y como nos lo venden los políticos, es esto, que asumimos la responsabilidad. Las personas que son educadores tienen que ser conscientes de que tienen que formar parte de la educación de nuestros niños, pero los que no lo son también, porque pensar lo contrario es absurdo. Hay que pensar en los directores, hay que ir a la comunidad de esa escuela, esa comunidad educativa, y todos tenemos que llegar a la conclusión de que no podemos aceptar que los padres dejen al niño en el colegio y que no formen parte activa de este viaje de educación. Hay que hablar con las comunidades, hay que hablar con las empresas de nuestras comunidades y hay que decirles: tenéis que ayudarnos porque vamos a educar a vuestros futuros empleados. Ayudadnos a ayudar a que estos niños se conviertan en los ciudadanos internacionales que necesitamos. Estos son frases que plantean retos, pero eso es lo que hay que hacer esta tarde. Quiero que tengan una serie de retos y algunas ideas y preguntas, y con esto tienen que volver a su comunidad y tienen que iniciar un debate. Así que uno de los problemas a los que me he enfrentado en los últimos 30, 40 años es que la profesión ha estado sometida a mucha presión. Y cuando estamos hablando de nuestra organización y de esa presión, la cuestión es que intentamos encontrar una manera rápida de salir ganando. Buscamos esa bala mágica que solucione todo. Y hay gente que nos está contando exactamente esa fórmula mágica, esa varita mágica que lo solucione todo. Y hablaré de esto más adelante, pero la cuestión aquí es que seguro que hay muchos profesores, y espero que hayan disfrutado mucho del Congreso estos 2 últimos días, de toda esta compañía, y estar fuera de la escuela también, ¿por qué no? Y estoy convencido de que los profesores que están esperándoles temen el lunes cuando regresen, porque les garantizo que cuando vuelven a sus escuelas el lunes, harán todo lo posible para evitarles el pasillo. Y en la primera reunión de profesores, lo primero que les dirán es: ¿qué es lo que nos vas a obligar a hacer ahora? Y uno de los problemas fundamentales es que los profesores están demasiado acostumbrados a que les digan qué es lo que tienen que hacer. Ya hemos perdido esa profesionalidad, hemos perdido nuestra integridad y nuestra capacidad para crear y para creer en nuestro juicio propio. Así que cuando vuelvan a las escuelas la semana que viene, no les debéis decir lo que tienen que hacer. Lo que les vais a decir es: voy a plantearos una serie de preguntas que me han planteado a mí, y yo lo que quiero es que me ayudéis a encontrar las soluciones. Y lo que tenéis que hacer es generar un debate activo con esos profesionales en un desarrollo orgánico dentro del sistema educativo, para que sí podamos crear profesionales del siglo XXI. Tenemos que crear un mayor número de personas con espíritu emprendedor que trabajen con nuestros chicos. Y yo no sé exactamente cómo es en español, se puede decir, pero espero que mi intérprete pueda hacerlo. Aquí tienen, y está agradeciéndonos el trabajo. Básicamente se pregunta si estoy contándoles exactamente lo que él dice. Díganle que sí. Entonces, ¿cuántos han visto la película
la red social, sobre cómo se creó Facebook. ¿Habéis visto la película La Red Social? Si no la habéis visto, deberíais verla. Pero hay una frase en esa película que resume uno de los retos fundamentales para nosotros. Y aparece en una escena en la que los dos hermanos Winklevoss, los dos gemelos, están asegurando que ellos crearon Facebook. Y entonces van a ver al al vicedecano de Harvard y quieren que expulsen a Mark Zuckerberg de la universidad porque ha robado su idea. ¿De acuerdo? Entonces, este vicedecano escucha lo que están diciendo y luego les dice, y esto es una frase increíble en la película, y muchas personas no se fijan, pero para mí es la mejor frase de la peli. Entonces lo que le dice a los hermanos es, bueno, aquí el problema en Harvard es el siguiente. La mayor parte de las universidades en el mundo, las universidades enseñan a los jóvenes a ocupar puestos de trabajo. Pero el problema en Harvard es que nosotros atraemos a los alumnos que inventarán los puestos de trabajo para sí mismos. Y yo creo que eso ya no solo lo debe hacer Harvard, esto lo debería hacer absolutamente cada educador, en cada escuela, en cada facultad, en cada universidad. Necesitamos tener un mayor sentido empresarial. Y si no les importa, me gustaría compartir con ustedes la historia de mi héroe. Antes, cuando estaba presentándole a la gente un poco sobre mi mentor, Ken Robinson, que me gustaría decirles que Ken Robinson no es mi héroe. Es un hombre fantástico, pero no es mi héroe. Este es mi héroe. Y es una pregunta que me hacen con muchísima frecuencia. Es la pregunta más frecuente que me hacen los medios de comunicación, que siempre quieren saber quién ha sido la mayor influencia en mi carrera profesional. Y esperan que diga un hombre súper importante, un gran filósofo, un gran pensador. Y siempre les complico la vida, porque lo que digo es que mi héroe es Gary. Y me miran de esa manera, que ya saben cómo es, como... Y la razón por la que él es mi héroe es que, bueno, les voy a hablar de Gary. Gary era un niño en mi primera clase. Y lo siento porque la imagen está un poco borrosa. Pero es que esa foto se hizo el último día en el curso, cuando tenía 10 años. Fue mi primera clase. Casi todos ustedes se acordarán, porque nunca olvidamos como profesores el primer grupo de alumnos, de niños a los que hemos enseñado, ¿verdad? Se meten en nuestro corazón, se quedan ahí. Y lo más gracioso es que a menudo podemos recordarles y les recordamos como si fueran perfectos, ¿verdad? No olvidamos lo malo y pensamos siempre eran los mejores, cuando probablemente eran auténticos demonios. Pero Gary estaba en mi primera clase y él vino a mi clase y era un niño que venía ya con etiquetas. Ya saben que ahora existen las etiquetas para todo y así nos permiten entender a aquellos niños que son blancos pero que desgraciadamente no son tan inteligentes académicamente hablando. Entonces, ahora mismo los padres en la sociedad tienen que ponerle etiquetas a todos los niños y él iba a todas partes y continuamente tenía una nueva etiqueta y él tenía que llevar con todas esas etiquetas a la espalda y por ese motivo no podía ser bueno, no tenía buenas notas y tenía claramente un complejo y estaba claro que tenía necesidades especiales, pero tenía todas estas etiquetas para que la gente se sintiera bien, pero nadie entendía por qué él era especial. Cuando tienes la etiqueta, la gente, bueno, pues ya se siente bien y ya no se plantea nuevas cuestiones. Entonces él vino a mi clase y me dijeron, bueno, tiene una serie de necesidades especiales muy importantes. Eso quiere decir que no podrá participar en el programa de actividades como el resto de los alumnos que tengo en clase. Y me dijeron, oh, no puedo creer que me lo dijera un profesor con experiencia, porque es que esto de verdad es casi un delito. Me dijo, tu trabajo con Gary, Richard, para que lo sepas, es simplemente que se mantenga feliz, que esté contento en clase. Así que Gary vino a clase. Y a los 5 días me di cuenta de que Gary probablemente era uno de los estudiantes más increíbles que iba a tener jamás
en mi clase. Y ahora, al fijarme en su vida, puedo decirles que Gary es una de las personas, de los seres humanos más increíbles que he tenido el privilegio de conocer. Y me gustaría decirles un poco sobre la historia de Gary y por qué consideré que este niño era tan especial desde el primer momento. Como en muchas escuelas, nuestra primera semana del curso, lo que hacíamos era intentar que la comunidad formara parte, y lo que hacíamos habitualmente era generar una especie de acto de beneficencia, y entonces se le explicaba un poco cómo iba todo esto el lunes, y a lo largo de la semana pues tenían que conseguir donaciones para que el viernes pudieran traer algo de dinero para una obra de caridad o una beneficencia que ellos eligieran. Entonces todo esto era para llegar a un propósito, y básicamente ese año estábamos trabajando con una organización llamada Smile, que estaban recaudando dinero para un orfanato en Rumanía. La idea era construir un nuevo edificio en Rumanía para los huérfanos, y esto hace unos 22, 23 años. ¿Se acuerdan? Hubo un escándalo internacional, y entonces le mostró a algunos de los niños imágenes, y eran imágenes muy fuertes. Y los niños se sintieron muy motivados y querían recaudar mucho dinero toda esa semana. Así que cuando llegó el viernes pasó algo. Verán, hay algo muy curioso en las escuelas inglesas. La mayor parte de nuestros niños tienen que ir con uniforme a clase, aunque sea la escuela pública. Pero a menudo, cuando tienen que pedir dinero, les podemos permitir a los niños que paguen para que vengan sin uniforme. Vale, eso es una cuestión curiosa. Y espero que cualquier día los niños se rebelen, porque de repente dirán: espera un momento, ¿quieres que pague para que lleve mi ropa personal? Pero hasta ahora lo están haciendo y les encanta. Así que ese viernes los niños vienen, pagan dinero y así pueden llevar su ropa de calle. Pero lo curioso es que es la primera vez, yo creo, que las chicas se sintieron decepcionadas con los chicos, porque cuando anuncies en la escuela, cuando todos están con uniforme, seguro que les ha pasado, y saben de lo que estoy hablando. Cuando anuncias a los alumnos con uniforme que un día a la semana pueden venir sin uniforme, las chicas se emocionan, están encantadas y hablan entre ellas: ¡ay, Dios mío, qué me voy a poner! Y incluso se comprarán algo nuevo, y puede que incluso se peinen de forma especial para la ocasión. Y a lo largo de ese día las chicas aparecerán las primeras, porque no pueden esperar para hablar sobre lo que llevan puesto, porque todas han hecho un gran esfuerzo. Y entonces se reúnen todas juntas en el patio. Y: ¡oh, estás guapísima! ¡Oh, tú sí que estás guapa! Y luego se dicen entre ellas: ¡ay, qué traerán los chicos! ¿Qué se pondrán? Y llegan los chicos con una camiseta de fútbol de su equipo, y la cara de la chica lo dice todo. Y yo solía pensar como profesor que esto era uno de los mejores trabajos, acercarme a las chicas y decirles: acostumbraros a esto. Así que ese viernes llegaron, me dieron el dinero en la lata que tenía en la mesa. Yo estaba registrando ese dinero, y entonces llegué al nombre de Gary. Yo no estaba mirándoles porque estaba anotando todo lo que me estaban dando. Y entonces llega Gary a mi mesa y no escuché el ruido de las monedas en la lata. No, fue como un boom. Y miré hacia arriba, y Gary había puesto absolutamente toda su hucha en mi mesa, y era algo que pesaba muchísimo. Y entonces miré a Gary y le dije: no, Gary, tan solo unas monedillas, no necesitamos todo ese dinero. Y entonces se puso muy serio y me dijo: tiene que coger todo este dinero. Y le dije: no puedo ponerme a discutir contigo ahora. Lo que voy a hacer es, vamos a hablar con el director un momento, ¿de acuerdo? Y luego llamo a tu madre. Y eso es lo que hice. Llamé a su madre, y su madre estaba esperando ya la llamada.
Porque en el momento que descolgó el teléfono, empezó: ¿es usted el profesor Gerber, verdad? Y le dije: sí, soy yo. Y ella me dijo: es por el dinero, ¿verdad? Y dije: sí, efectivamente. Y me dijo: tiene que aceptar el dinero. Y entonces nos dimos cuenta que en esa hucha había como unos 100 euros, para que se hagan una idea. Este era un niño de 10 años, hace 23 años. Eso es muchísimo dinero. Así que le dije a la madre: pero es que esto es más de 100 euros en la hucha. Y me dijo: sí, ya lo sabemos. Gary lleva ahorrando para comprarse una bicicleta durante bastante tiempo. Y le hemos enseñado en la familia que si tú quieres algo en esta vida tienes que ganártelo. Así que lleva ahorrando su paga y ha estado haciendo algunas faenas, algunos trabajillos en los jardines de los vecinos, limpiando coches, y lleva un año ahorrando dinero para comprarse una bici. Pero me dijo: pero toda esta semana me ha dicho que iba a entregar toda su hucha, todos sus ahorros, y yo he estado hablando con él, y ella le había dicho que llegaron a un punto la noche antes, la noche del jueves, en el que la madre no lograba irse a la cama porque eran más allá de las 10 de la noche y el niño no se quería ir a la cama hasta que su madre le prometiese que le iba a permitir entregar todos sus ahorros. Y la madre dijo: lo que me dijo al final, y que ya me rompió, me convenció y me dio a entender que sí, efectivamente tenía que hacer lo que quisiera con sus ahorros, es que le dijo a su madre: este es un chaval de 10 años que llevaba un año ahorrando dinero para comprarse una bici, y le dice a su madre: mamá, por favor, no me permitas comprarme la bici, porque ahora ya sé lo que podría haber hecho con ese dinero, y si gasto ese dinero en la bici, nunca me va a gustar montar en bici. Yo no sé cuántos de ustedes tienen chavales de 10 años. Yo nunca había conocido uno así. Yo nunca he conocido muchos adultos así, que muestran ese nivel de filantropía y de empatía. Y él lo decía en serio, así que a partir de ese día, Gary para mí fue un chaval increíble. Y se marchó. Al año siguiente terminó la primaria, nunca le volví a ver. Pero a menudo me he preguntado, y todos los que somos profesores seguro que les ha pasado lo mismo en algún momento, en un momento de silencio y tranquilidad, ¿no os preguntáis qué habrá pasado con algunos de los niños que hemos enseñado? ¿Qué habrá sido de ellos? ¿Dónde estarán? Y yo a menudo he pensado en Gary. Y pasó una cosa increíble. Hace unos 3 años ya publiqué mi libro. En mi libro contaba la historia de mi héroe Gary. Hasta ese punto, bueno, esto era todo lo que yo sabía hasta entonces. Y una semana después de que se publicó mi libro, mi mujer recibió una llamada de teléfono. Ella es directora de una escuela. Y entonces le llamó otro colega. Y la persona que la llamó le dijo: acabo de leer el libro de Richard. Y le dijo: me gustaría saber la historia de Gary, ¿es verdad? Y mi esposa: sí, efectivamente lo es. Y la mujer con la que la otra compañera dijo: sí, bueno, yo creo que sé quién es Gary. Es un hombre de 30 años. Es un treintañero. Y entonces le dijeron: ¿cree que Richard podría darle el correo electrónico a Gary? Y mi mujer ya sabía claramente que me iba a encantar, así que decidimos conocernos, volver a vernos básicamente 2 meses después, y estaba en una cafetería esperando, y estaba tranquilamente bebiéndome mi café con espuma, y estaba esperando que apareciese este niño de 10 años que volvería a la cafetería a saludarme. Porque lo curioso es que, por supuesto, como profesor, ¿no se han dado nunca cuenta de esto? Mis niños se quedan congelados en el tiempo, no crecen. Es terrible porque uno pasa por la calle y de repente una persona dice: hola, ¿qué tal? ¿Se acuerda usted de mí? Y en ese momento dices: espero que no te castigase mucho. Así que entra un hombre de 30 años en la cafetería
Y le reconocí, porque una de las necesidades más curiosas de Gary es que tenía dispraxia. Si han trabajado con niños con este problema, seguramente saben, en el caso más severo, es que caminan de forma extraña, tienen un tipo de caminar muy particular y caminan casi como si fueran una marioneta. Y entonces entró un treintañero caminando exactamente igual y yo dije, ese es Gary. Así que nos sentamos y tomamos un café juntos y le pregunté, que seguramente le preguntarían a cualquiera, a un alumno al que no han visto durante más de 20 años. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué ha sido de ti desde que dejaste la escuela primaria? Y él me dijo, bueno, Richard, fui a bachillerato, pero seguramente no te sorprenda que fracasé. Y no tenía problemas de comportamiento, era un chaval increíble y tenía una inteligencia emocional, era extraordinaria. Pero me dijo, fracasé, no aprobé los exámenes, así que a los 16 años dejé la escuela. Dije, bueno, ¿y qué hiciste después? Bueno, no sé si te acuerdas, pero cuando era pequeño me apasionaban los deportes. Sí, me acuerdo, efectivamente, me acuerdo. Pero lo triste era que Gary le apasionaban los deportes, pero le resultaba muy difícil competir con el resto de los estudiantes debido a sus problemas motrices, debido a su condición, a su situación. Entonces, cuando tenía 16 años, intentó conseguir un trabajo y consiguió un trabajo en un centro deportivo. Entonces se dijo, bueno, me gustaría trabajar en la industria del deporte, así que presenté un currículum a la facultad que tenía un curso de 2 años sobre la gestión deportiva. Y le dije, bueno, ¿y qué pasó? Y dice, pues no me admitieron. Y dijo, bueno, me escribieron una carta muy amable diciéndome que desgraciadamente, Gary, no creemos que serás capaz de superar la parte académica del curso. Así que ni siquiera me hicieron una entrevista. No le admitieron. En ese momento, la mayor parte de los chicos de 16 años que se han tenido que enfrentar a este nivel de adversidad, lo habrían abandonado todo. Habrían dicho, bah, es culpa de otro que mi vida sea un fracaso. Pero Gary no lo hizo. Él aprendió de esa experiencia y dijo, bueno, vale, si mi facultad no me acepta, bueno, pues voy a irme a la mejor facultad en cursos de gestión deportiva. Así que aprendió su lección y sabía que no podía enviar simplemente una solicitud por correo, porque él quería que el equipo le conociese. Así que fue en persona hasta la facultad con su solicitud en la mano y se quedó en la recepción y preguntó, hola, ¿podría conocer al tutor de admisiones? Porque me gustaría presentar mi solicitud para el curso de gestión deportiva. Le dijeron, no, lo siento, deja aquí tu solicitud y bueno, si consideramos que debes pasar a la fase de entrevista, lo hará. Y dijo él, no, así no, esto no va a funcionar así. Y se fue y era un lunes y el martes volvió a hacer lo mismo. Y le dijeron exactamente lo mismo, así que volvió a llevarse su solicitud y se fue. Y volvió el miércoles y le volvió a decir que no. Y volvió el jueves y le dijeron no. Y volvió el viernes y le dijeron, es que estaban hartos de verle. Y dijeron, venga, va. El tutor dijo, de acuerdo. Así que la cuestión es que Gary pudo entrar en el curso. No solo entró en el curso, fue admitido, sino que terminó y fue el mejor de clase. Y dije, bueno, y entonces ya tienes 18 años, ¿qué haces después de eso? Y me dijo, bueno, pues entonces ya sabía qué quería hacer con mi vida. Me dijo, pero te necesitaba otra titulación. Así que encontré un curso en Londres que se podía hacer los sábados durante un año. Y Londres está a muchísimos kilómetros de distancia de donde vivimos. Estamos hablando de un chaval de 18 años, ¿de acuerdo? Así que él dijo, bueno, pues me encontré un trabajo de lunes a viernes y todo el dinero que ganaba con mi salario lo utilizaba para pagar el curso anual
los viajes a Londres y de vuelta a casa, así como mi alojamiento en un hostal juvenil durante un año. ¿Qué es lo que harían los jóvenes de 18 años? Pues esto no, ¿verdad? Así que él hizo el curso, lo terminó y luego ya estaba preparado. Y le dije, bueno, ¿y entonces qué? Y dice, vi un anuncio y decidí crear mi propio negocio. Y le dije, ¿y qué hacías? Y dice, bueno, aún sigo siendo el director de mi empresa. Soy un entrenador personal para personas con necesidades físicas y mentales específicas, con esas dificultades. Y ahí se me caían lagrimones del orgullo. Y le dije, ¿y qué es lo que haces con tu tiempo libre, con tu ocio? ¿Cuáles son tus hobbies? Y me dijo, bueno, no tengo hobbies, Richard, porque no tengo tiempo libre. Tengo una empresa y tengo que dirigirla. Y le dije, pero me dice, bueno, pero en diciembre he terminado, porque ya no hay tanta gente interesada, ya sabes, en lo que es entrenadores en Navidades. Y me dice, en Navidad lo que hago es que con los beneficios que he conseguido todo el año en la empresa, en diciembre me paso un mes en Burkina Faso con 2 comunidades que he conocido y les ayudo de forma gratuita, les entreno para que hagan lo que yo hago en mi trabajo. Así que ahora lo que estoy pensando es, esta es una de las personas más increíbles. ¿Verdad que es un ser humano increíble? Y aquí es donde entra mi ego en juego, porque yo pienso, madre mía, en mi cabeza pienso, todo lo que ha hecho Gary tiene que ver conmigo, es por mí. Así que le pregunté, con mi café de moda lleno de espuma, le dije, Gary, ¿quién dirías tú que ha sido la mayor influencia en tu vida? Dijo un nombre, pero ahí perdí el interés. En fin. Pero lo que quiero decir aquí es, sugeriría que Gary es el modelo perfecto del ciudadano del siglo XXI. Yo diría que Gary tiene todas las características que necesitamos para las próximas generaciones de jóvenes, no solo para que sobrevivan, sino para que les vaya muy bien en el siglo XXI. Tiene todas las características que ¿cuándo nos vamos a dar cuenta que las mejores personas no necesariamente acaban en la universidad? ¿Por qué esperamos que los mejores seres humanos tengan que ser siempre los más hábiles académicamente hablando? Eso es un gran error. Y uno de los mayores retos, yo creo que lo que vamos a cambiar probablemente es que cuando echemos la vista atrás pensaremos, ¿el mundo está bien ahora mismo? Estamos preocupados efectivamente en cuanto a cómo estamos destrozando y despilfarrando los recursos naturales. Sabemos que el mundo no puede sostener el número de personas que tiene o el nivel de consumismo que llevamos hoy en día. Pero yo creo que algún día nos centraremos en el pasado y nos daremos cuenta que hay algo peor todavía, que estamos despilfarrando algo peor. Y ese es el modo en el que el sistema educativo ha despilfarrado los recursos humanos. Porque mi último pensamiento, mi última idea aquí va a ser, ¿cuántos Garys han pasado por el sistema educativo y se han acabado considerando como fracasos y nunca han conseguido las cosas que podían haber conseguido con su potencial porque el sistema es tan estrecho de miras que no les valida como personas? ¿Cuántos Garys han pasado por el sistema y han fracasado de forma tan habitual que finalmente han abandonado? Yo os suplico que volváis a vuestros colegios, escuelas, intentad identificar los Garys, intentar ayudarles a que exploten su talento para que puedan convertir al mundo hacia un futuro mejor. Espero que tengamos tiempo para las preguntas. Muchísimas gracias por quedarse aquí esta tarde.
Okay, how are we going to make this? ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Hay algún micrófono en la sala? Bueno, hay una cosa aquí, por favor pregunten, pero solo pueden ser preguntas agradables. Me voy a poner ahora los cascos para entender la pregunta. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Una persona aquí, un caballero por acá. Bueno, la pregunta que te quería hacer, Richard, también como resumen de todo lo que hemos aprendido en el Congreso y con tus aportaciones ahora, estoy totalmente de acuerdo en llevar todo esto a mi centro educativo y ganas nos faltan y se va a llevar. Pero cuando los recursos que son tan necesarios no están, esas ganas que yo tengo y mi equipo de ponerlo en práctica, ¿dónde están las personas encargadas de ayudarnos, los responsables educativos? Que creo que al final son los que deberían tomar nota de todas las conclusiones que yo he sacado y que tú me invitas a llevar a mi centro. Muchas gracias. Yeah. I agree. Estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo con usted de todo. Y creo que hay una cantidad de cosas sobre las que debemos plantearnos fuertemente. Y la primera es la transformación de la visión. Muchas veces no cuesta dinero, pero sí que necesita tiempo. Y uno de los grandes retos para nosotros es cómo vamos a encontrar tiempo para que nuestros colegas, nuestros compañeros debatan y hablen y hagan propias esos principios y los conviertan en algo práctico. La otra cosa es en parte lo que estaba diciendo antes sobre la naturaleza de la colaboración. Y una de las, yo creo que estamos perdiendo nuestro tiempo intentando convencer a los políticos de que esta es la manera correcta de hacer las cosas. Los políticos nunca van a tener la valentía y nunca van a comprender. Y lo que yo creo es que tenemos que tener la confianza de decir, pueden decir lo que quieran, pero nosotros vamos a transformar el sistema. Y con el tiempo lo que va a pasar es que van a tener que adaptarse ellos. Y yo de hecho tengo una teoría, y la teoría es que, como sabemos, los políticos necesitan ser populistas, porque lo único que les importa es ganar votos y ser reelegidos. Pero mi principio es que lo que debemos hacer es ignorarlos. Vamos a hablar con los padres, vamos a hablar con las empresas y vamos a decirle, mire, estos son los retos. Y en mi opinión, cuando yo hablo con líderes empresariales y padres, todos me dicen, estamos de acuerdo contigo, ¿qué podemos hacer? Entonces, mi punto es este. Si hacemos que estas personas nos apoyen en nuestros cambios, creamos un momento y de repente todos estos líderes empresariales y estos padres son los electores, son los que votan, y lo que necesitamos es que estos votantes hablen con los políticos y les hagan ver por qué, y hacerles ver por qué no están haciendo eso. Entonces, en ese momento será cuando los políticos estarán de acuerdo. Pues sí, eso es lo que haremos, porque eso es lo que nos ayudará a que nos elijan. Pero creo que tenemos que aprovechar la oportunidad y ser inteligentes, y ser más inteligentes de cómo hacemos que ocurra o cómo ocurre esa transformación. Hay dos manos aquí, una por aquí. Y luego hay un caballero en el fondo también. Good afternoon. I have two questions. En el caso de contar con los recursos y las ganas de la dirección, ¿cómo efectuamos el cambio de actitud en el profesorado? Que no crean que un niño es solo lo inteligente que, entre comillas, dice un test. Y la segunda pregunta es que si te vienes con nosotros a Alicante al colegio. Me va a decir que no, pero bueno. Déjeme responder la segunda primero. Sí, porque llueve menos en Alicante que en Inglaterra. Así que si me da el billete de avión, mi mujer y mis niños estarán encantados de ir también. No hay problema. La primera pregunta, que es la pregunta más difícil de responder, es
que el tamaño de la transformación de la que estamos hablando va a suponer mucho tiempo. Y una de las cosas que digo muchas veces a la gente es: nos hemos progresado demasiado rápido porque esperamos que la transformación ocurra rápido. Y también nos fijamos metas que no son realistas en términos de cuán rápido podemos cambiar. Estamos hablando de un cambio de paradigma masivo, y por eso lo que no podemos esperar es que haya un consenso inmediato. Mi consejo para las escuelas es siempre comenzar con pequeñas victorias. Comenzar con las personas que entienden, con las personas que están emocionadas por esta oportunidad. No dejemos que los demás nos detengan, pero al mismo tiempo digamos, vale, sigue haciendo lo que estás haciendo, nosotros vamos a iniciar el proceso por nuestro lado, porque yo creo que la naturaleza de la transformación solo puede ocurrir desde lo que yo llamo, desde un principio de que cuando una persona tiene gripe y luego estornuda, 5 personas se contagian. Y cada una de esas personas estornudan y cada una de ellas le da a otras 5, le contagia la gripe, y así construimos un modelo de cambio. Lo que hemos hecho en la educación hasta ahora es presentar un plan, decirle a todo el mundo que lo tienen que hacer, estén listos o no, y eso hace que el sistema colapse. Pero si queremos transformar un sistema desde el control hasta la capacitación, lo que tenemos que hacer es hacer que esa gente también se emocione y se convenzan, y que los que menos confían sean capaces de unirse poco a poco y de participar y de involucrarse, y de repente te das cuenta de que están transformados. Y lo digo desde la experiencia, porque mi historia cuando yo empecé a dirigir mi escuela era que estaba en el 2% de los peores colegios del Reino Unido, y empecé sembrando ciertas ideas y permitiéndole a la gente que ya estaba lista que participara. Y la cosa asombrosa que ocurrió es que en 1 año y medio habíamos ido desde el fondo de la lista al 2% superior, porque nadie se había sentido amenazado, nadie se había sentido retado. Se subieron al carro cuando se sintieron listos y cuando sintieron que era su propia elección. Y en ese momento fue todo más rápido. Y los 1 o 2 que se negaban a hacerlo se sentían tan aislados, los echamos, porque cuando tuviste la oportunidad, pero estás en la minoría, porque la gente positiva está aquí y los negativos están allí. Pero creo que eso tiene que ver con una sofisticación de darte el tiempo suficiente para que el proceso se dé, y se verá sorprendido de lo que digamos, partidario, pionero en muchas aplicaciones innovadoras. Pero tenemos una desgracia que no tiene Finlandia, y es que tenemos inspectores. Y nos han cambiado el inspector. Y entonces, aquello que nos llevamos tan bien con nuestros anteriores inspectores, pero que estaban disfrutando de tener un centro con alguna diferenciación respecto a los demás, pues resulta que este señor ha cogido y ha dicho: señores, todos cortados por el mismo patrón, todos a rellenar los mismos documentos, que aquí no se vaya una coma, todo lo queremos igual. En una palabra, ahora a mis profesores les tengo que decir que tenemos que retroceder pues los años que este buen señor tiene. Sí, los responsables que tienen que ser el motor del cambio no están por la labor y están totalmente metidos ya no en el siglo XX, sino más bien en el siglo XIX, pues nos resulta muy difícil venir al Congreso, escucharles a ustedes, irnos pensando no en qué hacer, sino en qué hacer para poder engañar al inspector.
Bueno, en primer lugar, la solución simple, dispárale. Cualquier cosa, no he dicho esto. Ya veo a los medios españoles mañana diciendo, un experto en educación le dice a los maestros que disparen a los inspectores. Pero en lo que sí creo, y aún no lo conozco usted, pero me parece que usted es un hombre que tiene valentía y que tiene un punto de vista fuerte, y eso es lo que hace falta aquí, porque yo sé a lo que se enfrenta, porque en Inglaterra tenemos el mismo problema, y yo siempre he dicho, voy a hacer lo que creo que es adecuado y lo que es correcto para mis niños, y cuando venga el inspector a conocerme y me diga, no, debe hacerlo de esta forma, yo le voy a decir, demuéstreme que su sistema es mejor para mis niños. Si usted puede demostrarlo, que lo que usted dice es mejor para mis niños, entonces salga de mi escuela. Lo interesante para mí es que si tenemos una profesión, un profesional que es suficientemente confiado y elocuente para explicar por qué hacemos lo que hacemos, y lo podemos utilizar en beneficio de nuestros niños, estamos en una posición muy fuerte y debemos constantemente seguir peleando contra personas como esas que solamente ven la administración y no ven a seres humanos. Y lo único que le puedo decir a ustedes, gracias a Dios por educadores como usted. Y por favor, no se dé por vencido. Okay. Thank you all very much again. Thank you.